Bienvenidos. Continuando con la serie de videos de conversión de energía, vamos a hablar del convertidor electromecánico elemental. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. La conversión electromecánica elemental se basa en el principio de que las máquinas eléctricas tienen la finalidad de transformar la energía mecánica en energía eléctrica y viceversa. Cuando la conversión de energía es de mecánica a eléctrica, se dice que la máquina funciona como generador. En cambio, cuando la conversión es de eléctrica a mecánica, se dice que la máquina opera como motor. Todo convertidor electromecánico puede operar como generador o como motor dependiendo cómo es el flujo de energía, de qué forma de energía vamos a qué forma de energía llegamos. En la gráfica podemos ver los principios de conversión de energía eléctrica sobre los cuales nos vamos a centrar en esta serie de videos, donde la energía eléctrica se transforma en energía magnética y la energía magnética se puede transformar en energía eléctrica o en energía mecánica. Estos procesos son reversibles. Entonces, en la parte de arriba, cuando vamos de energía eléctrica a magnética y eléctrica, tenemos el proceso el cual funcionan los transformadores, bien sea de medición o bien sea de potencia. Mientras cuando vamos del proceso de energía eléctrica magnética a mecánica, es el proceso de conversión de energía donde estamos trabajando en máquinas eléctricas, bien sea como generador o bien sea como motor, dependiendo hacia dónde fluye la energía. Nuestro convertidor mecánico ideal va a estar constituido por un conductor rectilíneo, cuyo sistema de referencia se va a mover solidario con este conductor. En la figura, el conductor longitudinal se mueve en el interior de un campo magnético B, el cual es producido por una fuente externa al mismo conductor. El E, o la intensidad de campo eléctrico, es producida por la velocidad del movimiento y la densidad de campo magnético. La fuerza contraelectromotriz o electromotriz que aparece en el conductor es producto de la integral de línea de la intensidad de campo eléctrico por el diferencial de longitud del conductor. B es la velocidad del conductor, la velocidad lineal, y como vemos en la figura, guardan relación de 90 grados, por lo cual el producto vectorial va a ser máximo. Este dispositivo, como vemos en la lámina, es un convertidor electromecánico elemental y está constituido por un solo conductor rectilíneo, moviéndose ortogonalmente en un campo magnético uniforme. Como vimos en el video pasado de las relaciones anteriores, y a partir de las ecuaciones de Lorentz de la igualación entre la fuerza eléctrica y la fuerza mecánica, considerando que no existe un campo eléctrico externo, podemos calcular la intensidad del campo eléctrico en función de la velocidad y de la intensidad del campo o de la densidad de campo magnético a través del producto vectorial. Como los ángulos entre la velocidad y la densidad de campo magnético son 90 grados, este producto vectorial es máximo. Si de la ecuación se supone que el campo magnético es uniforme en todos los puntos del conductor y la velocidad es constante, la fuerza electromotriz se puede obtener a partir de la integral de línea de la intensidad de campo eléctrico en el diferencial de longitud del conductor. Si a ese conductor anterior se le conecta una resistencia entre sus extremos, esa fuerza electromotriz producirá una circulación de corriente por el conductor, que lo podemos ver en la siguiente figura. Entonces, esta fuerza electromotriz produce una circulación de corriente a través del elemento resistivo que estamos conectando.
El valor de corriente viene dado por la ley de Ohm, el cociente entre la fuerza electromotriz y la resistencia. Esa corriente, la cual circula a través de un campo magnético mediante la ley de Lorentz, produce una fuerza eléctrica que se va a oponer al movimiento del conductor. Por tanto, el proceso empieza a desacelerarse. Entonces, la fuerza, bien lo comentábamos, se puede calcular en función de la expresión de Lorentz. Y en este caso, la fuerza eléctrica va a ser igual a longitud por el producto vectorial de la corriente por la densidad de campo magnético. La fuerza, por ley de Lenz, se va a oponer al sistema, a la extracción de la energía. Para obtener energía es necesario forzar el movimiento del conductor mediante una fuerza mecánica externa, la cual debe o igualar a la fuerza eléctrica para tener velocidad constante o ser mayor o menor dependiendo si queremos un movimiento acelerado o desacelerado. Si no actúa ninguna otra fuerza que mantenga el movimiento, si la velocidad es diferente a cero, el sistema tendrá un movimiento retardado de aceleración negativa, es decir, el movimiento va a tender al reposo del conductor. El conductor convertirá la energía que estaba inicialmente almacenada en su masa en pérdidas en la resistencia del circuito externo, pérdidas Joule y cuadrado R. En esta condición, la velocidad va a ir decayendo exponencialmente a cero. Para mantener una velocidad constante en el conductor es necesario aplicar una fuerza externa al mismo que se oponga a la fuerza eléctrica. Esa fuerza generalmente es de origen mecánico y se denomina fuerza mecánica, Fm. Entonces, si tenemos un vector de fuerza que se opone a la fuerza eléctrica, se puede mantener el movimiento, es decir, la velocidad. Si hay un equilibrio de fuerza entre la fuerza eléctrica y la fuerza mecánica, la velocidad va a ser constante, puesto que la aceleración se volverá igual a cero, dado la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Si la sumatoria de fuerzas se cancela, la aceleración es igual a cero y la velocidad se mantiene constante. La potencia mecánica instantánea entregada al sistema externo se puede calcular a través de las relaciones mecánicas, donde la potencia mecánica no es más que la fuerza por la velocidad, mientras que desde el punto de vista eléctrico, la potencia eléctrica no es más que el producto de la tensión por la corriente, en este caso la fuerza electromotriz por la corriente. Como el sistema desde el punto de vista del conductor es conservativo porque no hay elementos que disipen energía, la potencia eléctrica y la potencia mecánica son iguales. Es decir, que si realizamos un balance de potencia considerando las cantidades vectoriales que son ortogonales entre sí, se obtiene el siguiente resultado, que relaciona el eje eléctrico con el eje mecánico, la absorción de energía o de potencia del eje eléctrico con el eje mecánico. Es decir, que la potencia eléctrica y mecánica son la misma. La ecuación 25 demuestra el proceso de conversión de energía eléctrica y mecánica es completa debido a que el sistema que estamos considerando es del tipo conservativo.
En el proceso no hay pérdidas debido a que la potencia disipada en la resistencia del circuito es externa a los bornes de la máquina. Este principio lo vamos a utilizar a lo largo de todo el curso para poder analizar las máquinas eléctricas. Entonces, en principio vamos a asumir que las máquinas eléctricas son conservativas y que todos los elementos que disipan potencia son externos a la máquina. Esto ya lo habíamos hecho cuando hicimos el análisis de transformadores en el curso de conversión de energía 1. Si añadimos una fuente de tensión al conductor anterior, con el conductor inicialmente en reposo, la fuente de tensión externa B hace que circule corriente por el circuito. Al haber corriente por el circuito, aparece una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica va a hacer que se incremente la fuerza electromotriz hasta el punto que ésta iguale la tensión de la fuente externa a través del movimiento y de la aceleración del conductor. Entonces tenemos el esquema, tenemos nuestra fuente externa que fuerza corriente por el circuito. Esa corriente va a ser igual a la diferencia entre la tensión de la fuente y la fuerza electromotriz del conductor, cuya fuerza electromotriz no es más que la integral de línea de la intensidad de campo eléctrico presente en el conductor, que va a depender de la velocidad y la densidad de campo magnético, y la velocidad depende obviamente del proceso de aceleración, siempre y cuando la fuerza eléctrica supere la fuerza mecánica para que el proceso tenga aceleración. Entonces, la fuente de tensión produce una corriente que se opone al campo eléctrico inducido en movimiento. La corriente se puede calcular a través de la ley de Ohm como la diferencia entre la tensión de la fuente, la fuerza electromotriz y la resistencia. De esta forma, en la medida que aumenta la fuerza electromotriz E inducida por el movimiento del conductor, disminuye la corriente del circuito. Este fenómeno ustedes lo han visto con distintos tipos de máquinas que consumen mayor corriente a medida que empiezan el movimiento, y como ellas a medida que van ganando velocidad, la corriente va disminuyendo porque la fuerza electromotriz va aumentando porque es proporcional a la velocidad. Al decrecer la corriente, se reduce la fuerza eléctrica sobre el conductor. Ley de Lorentz. El proceso continuará hasta que la fuerza eléctrica sea igual a cero. En este punto, la corriente es igual a cero, es decir, que la diferencia entre la tensión de la fuente y la fuerza electromotriz es nula, es decir, la fuerza electromotriz iguala a la fuente. En esta condición, la tensión aplicada a la batería es igual a la fuerza electromotriz G, inducida por el movimiento del conductor en el campo magnético, y la corriente sea nula. La velocidad del conductor en que la fuerza eléctrica es cero debido al equilibrio entre la tensión aplicada y la fuerza electromotriz inducida se define como velocidad sincrónica del conductor. Esta velocidad sincrónica es un punto importante porque es el que define la diferencia entre la operación motor y la operación generador. Generalmente un convertidor electromecánico que opera por debajo de su velocidad sincrónica opera en condición motor. Cuando supera la velocidad sincrónica opera en condición generador. Entonces tenemos que en la condición de velocidad sincrónica la E iguala a la fuente externa, es decir, I por la velocidad sincrónica por la densidad de campo magnético. Eso quiere decir que la velocidad sincrónica depende directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la densidad de campo magnético. Y obviamente a la longitud, inversamente proporcional a la longitud del conductor que estemos hablando.
Una vez que el conductor alcanza la velocidad sincrónica, es decir, que B igual a E, si se aplica una fuerza resistente al conductor, el sistema comienza a retardarse y la fuerza electromotriz inducida E disminuye, con lo cual aumenta la corriente debido a la tensión de la batería y el cuerpo empieza a acelerar, el conductor empieza a acelerar. La aceleración o el retardo del sistema se puede aplicar utilizando la segunda ley de Newton, que son las ecuaciones elementales que vamos a utilizar para analizar los convertidores elementales y todos los convertidores. La segunda ley de Newton, que me liga las variables eléctricas y mecánicas y las variables que definen los terminales eléctricos del convertidor electromecánico a través de las ecuaciones de Maxwell. Entonces tenemos la segunda ley de Newton, donde la aceleración, que es la tasa de variación de la velocidad con respecto al tiempo, no es más que el inverso de la masa por la sumatoria de las fuerzas aplicadas sobre el elemento, en este caso el conductor, fuerza eléctrica y fuerza mecánica, respetando los debidos sentidos. Recuerden que estos son cantidades vectoriales. Entonces tenemos la definición para la ecuación 29. Entonces, por tanto, la fuerza mecánica, cuando equilibra la fuerza eléctrica, la aceleración es cero. En ese instante se cumple que la fuerza mecánica es la longitud por la densidad de campo que multiplica la tensión menos la fuerza electromotriz sobre la resistencia. De la ecuación anterior se obtiene lo que se conoce como la velocidad de operación de el convertidor. Es decir, que de la ecuación mecánica podemos obtener la ecuación de equilibrio en el cual podemos obtener la velocidad de operación de mi convertidor electromecánico. Entonces, la velocidad de operación, si despejamos, lo tenemos en la ecuación 31, que va a depender de la tensión de la fuente, de la densidad de campo magnético, de la longitud, la resistencia y la fuerza mecánica que esté llevando el sistema. La velocidad de operación corresponde de la máquina cuando las fuerzas eléctricas y mecánicas se encuentran en equilibrio. Si en ese momento se elimina la fuerza mecánica, el conductor se va a acelerar debido a la fuerza eléctrica hasta alcanzar nuevamente la velocidad de sincronía. Entonces, en resumen, ¿qué ecuaciones permiten analizar los convertidores electromecánicos? Entonces tenemos las principales ecuaciones. La ecuación de intensidad de campo eléctrico, como la velocidad producto vectorial de la densidad de campo magnético, de la ecuación 32. La ecuación de Lorentz, que define la fuerza sobre el conductor. La ecuación de fuerza electromotriz, que es la integral de línea de E.dl. La ecuación de fuerza, nuevamente expresada en función de la corriente, la densidad de campo magnético y la longitud. Ley de Ohm, que define la ecuación o el comportamiento del eje eléctrico. Y finalmente, la segunda ley de Newton, que es la que me relaciona las variables eléctricas y mecánicas. Entonces, en el sistema de ecuaciones que se representan entre las expresiones 32 a la 37 se destacan los siguientes puntos. La fuerza electromotriz, que corresponde a la ecuación 34, se calcula en función de la variable mecánica de velocidad y de la densidad de campo magnético. La fuerza, que es la ecuación 35, depende de variables eléctricas, como son la corriente y la densidad de campo magnético. Las expresiones 34 y 35 dependen del conductor y del campo donde está inmerso. Por esa razón, se denominan ecuaciones internas del convertidor electromecánico. La ecuación 36 y 37 representan las relaciones del conductor, es decir, de la máquina eléctrica, y el resto del universo, y es lo que se conocen como las ecuaciones de ligazón, ecuaciones de borde o ecuaciones de contorno o frontera.
Entonces, una máquina va a depender básicamente de sus ecuaciones internas, de sus ecuaciones de ligazón o ecuaciones de frontera. Son las que me van a permitir el análisis del convertidor electromecánico, donde las ecuaciones internas, como ya lo hemos comentado a lo largo del video, son del tipo conservativo y todos los elementos de disipación de energía se van a encontrar en las ecuaciones de borde o de contorno o de frontera. La ecuación que liga el sistema mecánico con el sistema eléctrico no es más que la ecuación de Newton. Entonces, a lo largo de este video hemos visto cómo las relaciones entre las ecuaciones de Maxwell y las ecuaciones de Newton nos permiten analizar el convertidor elemental, y este análisis del convertidor elemental lo extenderemos para el análisis de los convertidores electromecánicos más complejos. Gracias por su atención y los invito al siguiente video de esta serie de conversión de energía, donde hablaremos de las ecuaciones o de las curvas características de los convertidores electromecánicos. Gracias por su atención.